Ahora continuando, ¿cuál fue el resultado, sí, de la glucólisis? Pues piruvato. Y dijimos que por 2. Entonces, la fórmula del piruvato es esta, jóvenes, ¿sí? Es esta. Un CH3, CO y un grupo carboxilo, ¿sale? Un COOH. Entonces, el piruvato debe, como es una molécula de 3 carbonos, carbono 1, carbono 2 y carbono 3, ¿sí? Tiene que hacerse más chiquitita, tiene que hacerse más chiquitita, ¿sale? Entonces, ¿por qué se tiene que hacer más chiquitita? Para que pueda pasar por la membrana mitocondrial e irse dentro de la mitocondria y que de dentro de la mitocondria se lleve a cabo el ciclo de Krebs, ¿sale? Pues para hacerla más pequeñita, jóvenes, nosotros tenemos de esta molécula que te platiqué de ella, que se llama pirofosfato de tiamina, ¿sí? Y lo que va a hacer pirofosfato de tiamina, como ya te lo dije, es cortar. ¿Y qué va a cortar? Pues va a cortar esto, ¿sí? Va a cortar. Recordemos que pirofosfato de tiamina está formado por vitamina B1, que es la tiamina, parte del complejo B. ¿Qué tan importante es el consumo de la vitamina B1? Entonces, inmediatamente, ¿sí? Al cortar, se liberará un hidrógeno de este lado, ¿sale? Se va a liberar un hidrógeno y al quedar COO, pues obviamente que esto se condensa y se convierte en CO2, que es dióxido de carbono, ¿sí? Y como sabes, los hidrógenos no deben de estar sueltos. Llega nada más y nada menos y nada más que nuestro queridísimo NAT, ¿sí? Y se va a llevar el hidrógeno. Dice, a ver, présteme para acá. Y de este lado, pues tenemos el despido de CO2 por respiración, jóvenes, ¿sí? Entonces esto ya se va por exhalación, CO2, respiración, va, exhalamos, perdemos CO2, ¿sí? Y este hidrógeno que quedó suelto, pues llega otra vez NAT, que recuerda que es vitamina B3, ¿sí? Y te preguntas, profe, pues ¿cuál fue el resultado? Ok, va. Después, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado es esto, nada más y nada menos quedó esto, jóvenes, quedó esto, ¿sale? Quedó acetil. Por eso se llama el título Transformación de piruvato a acetil, ¿sale? Entonces, la fórmula del acetil, si quieres te lo pongo de esta manera, lo pongo acá de este lado y lo ponemos para acá. Una molécula de 2 carbonos, jóvenes, se convirtió en acetil. ¿Sale? Ya puede pasar por la mitocondria, ya puede pasar por la membrana mitocondrial para introducirse en la mitocondria. Sí, señor, ya puede. Ya tenemos aquí una molécula de 2 carbonos. Pero ¿qué es lo bonito de todo esto? ¿Qué es lo bonito de todo esto? Bueno, pues el pirofosfato de tiamina recuerda que es por 2. Esto se replica por 2. Transformación de piruvato a acetil. Entonces tenemos aquí la fórmula química del piruvato, CH3, CO y COOH. Entonces llega pirofosfato de tiamina, que es la vitamina B1, corta, desprendemos esta molécula, se separa el hidrógeno, inmediatamente llega vitamina B3, que es nicotina de nidinucleótido, se lleva el hidrógeno, queda COO, que es CO2 por condensación, se vuelve CO2 y este se va por exhalación. Y nosotros ya tenemos acetil. ¿Sale? Ya tenemos acetil. Pregunta de examen. ¿Quién es quien corta? ¿Sí?
la molécula de piruvato para que pierda un carbono y aquí sufrimos una descarboxilación, jóvenes, sufrimos aquí una descarboxilación, ¿sí? Porque no te platiqué de lo siguiente, porque sola la vitamina B1 no va a estar ayudada por una enzima llamada también deshidrogenasa, una deshidrogenasa. Para ayudar a liberar el hidrógeno, ¿sale? Entonces aquí ya tenemos esta reacción química. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con el acetil? ¿Qué va a pasar con el CH3 y CO? ¿Qué va a pasar con este? Pues se tiene que ir a la mitocondria. Bien, ahora continuamos con el transporte de acetil a la mitocondria. Nosotros ya tenemos como resultado, ¿sí? Tenemos como resultado, pues por ende, tuvimos como resultado por dos acetilos, ¿sí? Si recordamos y no olvidamos que tuvimos dos piruvatos, por ende se convirtieron en dos acetilos. Entonces, esta molécula pequeñita de dos carbonos tiene que ser transportada, su punto nodal es llegar a la mitocondria, ese es su objetivo, llegar a ese organelo. ¿Sale? Entonces, quien va a hacer esa grandísima labor, ¿sí? Es la coenzima A. ¿Sale? La coenzima A, ¿sí? Va a agarrar al acetilo, lo va a agarrar, ¿sí? Y lo va a transportar para allá. Llevarlo a la mitocondria. Principalmente llevarlo a la matriz mitocondrial. Llevarlo al punto céntrico, al punto más interno de la mitocondria. ¿Sí? Entonces, en este caso, eso es lo que se lleva a cabo, jóvenes, en este caso. ¿Sí? Como sabemos, pues la coenzima A está conformada por la vitamina B5. ¿Y qué pasa con nuestra nutrición? Debemos de tener pues una dieta que tenga la cantidad necesaria de vitamina B5. ¿Por qué? Porque si yo estoy llevando a cabo una reacción química de transporte energético, sí, pues estos acetilos que se convirtieron como punto interesante de convertir a los piruvatos en acetilos, que ya dijimos que de glucosa se convirtieron dos piruvatos y de piruvatos se tienen que convertir dos acetilos, los acetilos tienen que irse a la mitocondria para convertirse en energía, ¿sí? Entonces, dicho esto, pues la coenzima A dice, ok, va, yo te llevo para allá, sin problema, ¿sí? Entonces, vámonos directamente a la mitocondria. Nuevamente ponemos nuestra ilustración muy minimalista de la célula. Entonces reiteramos que de glucosa tuvimos 10 reacciones enzimáticas. Imagínate cómo está trabajando la par el núcleo, en sintetizar el ARN mensajero para llevarlo al ribosoma y que de los ribosomas se esté llevando a cabo todas las enzimas proteicas, proteínas enzimáticas, en llevar a cabo la destrucción, ¿sí? El desdoblamiento de la glucosa, en convertirla en dos moléculas de piruvato. 10 reacciones que espero que te hayan quedado claras. Bien, entonces nosotros como resultado a esto, pues volvemos a mencionar acá, ¿sí? El resultado con todo esto es que nosotros tuvimos acetil, también por 2, ¿sale? Y este acetil, mis estimados educandos, este acetil, vamos a irnos aquí a la mitocondria, si esta es la mitocondria, va a decir, ah, qué fea, pero pues más o menos fue como pude dibujarla. ¿Sí? Mitocondria. Ya se me movió todo esto. Ahí está. Tiene que llegar aquí,
¿Sale, jóvenes? Entonces te explico de la siguiente manera. Sabemos de antemano que la coenzima A va a agarrar de la manita al acetil y lo va a llevar aquí a la mitocondria. Pero vamos a hablar de la mitocondria. La mitocondria tiene una membrana mitocondrial conformada por dos barreras, ¿sí? La membrana externa y la membrana interna, ¿sí? Y esto que tú ves con surcos se le conoce como matriz mitocondrial. Entonces nos vamos a sumergir dentro de la mitocondria y pues para ello nos vamos a otro fabuloso esquema que tu servidor te diseñó. Espero que te esté gustando la clase, ¿sí? Y que estés respondiendo a las preguntas de examen. Bien, aquí ya tenemos nuestro esquema, ¿sale? Muy bonito para visualizarlo. Entonces imagínate, ¿no? Estábamos aquí, así, la mitocondria, ¿sí? ¡Tarán! Algo así. Bueno, payasada. Ay, discúlpame. Entonces, tenemos aquí la mitocondria. ¿Cómo está constituida la mitocondria? Pregunta de examen. Tiene membrana externa, membrana interna. Entonces, y matriz mitocondrial, ¿sale? Es como está constituida la mitocondria, para que me entiendas, por favor, ¿sale? Entonces, membrana externa, membrana interna. Y en medio de estas membranas se le llama espacio intermembranoso. Por favor, que te quede claro eso, ¿sí? Entonces, ¿qué más está estructurada cómo está estructurada la mitocondria? Como te mencioné, membrana interna, membrana externa, membrana interna y matriz. Todo esto que ves, ¿sí? Estos surcos que ves, se le llama matriz mitocondrial, ¿sale? Entonces, como sabemos de antemano, pues aquí va el acetil, ¿sí? Aquí va el acetil y quiere pasar por la barrera. Pero la coenzima dice, no te preocupes, yo tengo pase directo, no te preocupes, yo puedo romper estas barreritas y llevarte aquí. Y el acetil le dice, sin ningún problema, no hay bronca, no hay bronca, tú nomás fíjate bien, ¿sí? Hay que unirnos, ¿sí? Y te transporto ahí. Ok, entonces el acetil le dice, muchas gracias. La unión entre este se le conoce como acetil-CoA, jóvenes, ¿sale? Entonces, coenzima A le dice a acetil, oye, yo te transporto hasta el ciclo de Krebs, hacia la matriz mitocondrial donde se lleva el ciclo de Krebs. Pregunta de examen, ¿dónde se lleva a cabo el ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial, ¿sale? Entonces, ahí se junta la coenzima A y el acetil, entonces ya se llama acetil-CoA y el acetil-CoA dice, yo te llevo, no hay bronca. Pasamos la membrana externa, interna, ya estamos en el espacio intermembranoso y ¿qué hace coenzima A? Órale, lo aventó y ya quedó el acetil en la matriz mitocondrial. Entonces en la matriz mitocondrial, ¿sí? En la matriz mitocondrial se lleva a cabo el ciclo de Krebs y el acetil va a sufrir cambios, jóvenes, va a sufrir cambios, ¿sí? Va a empezar a degradarse, a transformarse y vamos a tener diferentes reacciones químicas, 8 reacciones químicas en el ciclo de Krebs. ¿Sale, jóvenes? Entonces, acá dice beta oxidación, no le hagas caso, no le hagas caso, esto es cuando nosotros quemamos grasa, destruimos la grasa y la llevamos al ciclo de Krebs para que se convierta en energía. Más adelante te hablo de esta, que es la beta oxidación, hablar de cómo nosotros quemamos grasita, ¿va? Bien, entonces nosotros ya tenemos el acetil, ¿sí? ¿Va? Ya tenemos el acetil y se va a ir al ciclo de Krebs. ¿Listos, jóvenes? Pues vámonos al ciclo de Krebs. Muy bien, jóvenes, pues es hora de hablar del ciclo de Krebs. Al hablar del ciclo de Krebs, antes que nada, pues queremos considerar un poquito de los datos históricos. ¿Por qué se llama ciclo de Krebs? ¿Por qué? Porque un alemán llamado Adolfo Krebs en los años 30
pues invirtió 25 años de su vida para encontrar el ciclo de Krebs, entender cómo reacciona y cómo se llevan los procesos químicos dentro de la matriz mitocondrial. Tal dicho logro, este científico físico-químico fue galardonado con el premio Nobel. Entonces, en este caso, jóvenes, nosotros estamos inmersos ante una situación que, que de mucha ciencia, ganando el premio Nobel, nosotros entender el ciclo de Krebs, ¿sale? Ciencia, prácticamente una persona invirtió 25 años de su vida para descifrar esto, que a continuación tu servidor te va a explicar. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el ciclo de Krebs? Como su nombre lo dice, es un ciclo y es un ciclo de 8 reacciones, de 8 reacciones químicas, donde como principal protagonista, a decir molécula, hablamos del acetil, ¿sí? El acetil se adentra al ciclo de Krebs, ¿sí? Y en el ciclo de Krebs, este acetil va a sufrir una recombinación molecular, una reestructuración, ¿sí? Y aparte, ¿qué más? El ciclo de Krebs no es para obtener energía, jóvenes. El ciclo de Krebs es simplemente para moldear el acetil y reconfigurarlo. Pero dentro de su desconfiguración, dentro de este sufrimiento que pasa el acetilo, que se está transformando, pues vamos a perder muchos hidrógenos. Y esos hidrógenos, jóvenes, pues tienen que ser transportados por los protagonistas principales, por nicotina adenina-dinucleótido, que es la vitamina B3, por flavin adenina-dinucleótido, que es la vitamina B2, y también nuevamente va a estar la molécula transportadora, la coenzima A, que es vitamina B5. Entonces, dentro de todo esto, para darlo como introducción al entendimiento del ciclo de Krebs, nosotros vamos a ver cómo el acetil va sufriendo cambios, su transformación molecular, y cómo nosotros vamos perdiendo hidrógenos, y en este caso, tanto FAT como NAT y coenzima A están también inmersos en el ciclo de Krebs. ¿Sale? Entonces, pues para darle rienda suelta a esto, pues vámonos directamente a explicar el ciclo de Krebs. Para ello tu servidor diseñó este diagrama con mucho esmero para podértelo explicar. ¿Sale? Entonces consta de 8 reacciones como te menciono. Como tú puedes observar en la primera reacción, aquí el acetil tomado de la mano con coenzima A y con su nombre completo acetil-CoA, ¿sí?, se posiciona en la primera partecita. CoA deja su lugar, deja acetilo aquí y se regresa al espacio externo mitocondrial, perdón, en el citosol, para volver a traer otro acetil. Pero ¿qué pasa aquí? Dentro del núcleo, perdón, dentro de la matriz mitocondrial, dentro del ciclo, nosotros tenemos otra molécula muy importante que se llama oxalacetato, ¿sí? Y el oxalacetato es una molécula de 4 carbonos, ¿sale? Y esta molécula de 4 carbonos, ¿sale?, se va a condensar con el acetil, ¿sí? Entonces la primera reacción se llama condensación. La coenzima A deja aquí al acetil y el oxalacetato, que es una molécula de 4 carbonos, y el acetil de 2 van a sufrir una fusión, ¿sí?, una condensación química, y en este caso tenemos una enzima aquí que se llama sintetasa, ¿sale? Entonces el acetil se junta con el oxalacetato y se va a convertir en citrato, ¿sale? El citrato va a sufrir una deshidratación, entonces va a perder una molécula de agua por una aconitasa. Entonces, al sufrir una deshidratación, el citrato se va a llamar en cisaconitato, ¿sale? Después viene otra conitasa y el cisaconitato va a sufrir una rehidratación, entonces se le va a incorporar una molécula de agua. Esta molécula de agua, por la aconitasa, el cisaconitato se va a convertir en isocitrato. Y aquí nosotros vemos que la segunda reacción
se puede llamar como una isomerización. Isomerización es igual a modificación molecular. Entonces el citrato sufre una deshidratación y vuelve a sufrir una rehidratación. Entonces cuando sufre la deshidratación, el citrato se cambia a cisaconitato por una conitasa que está aquí en la enzima. ¿Sí? Una enzima que llama aquí aconitasa, ¿sale? Entonces, una vez que ya tenemos el citrato deshidratado, va a sufrir una rehidratación y este cisaconitato, al sufrir esta rehidratación, porque se le vuelve a incorporar una molécula de agua, se va a llamar isocitrato y sufre una isomerización ya que se cambió la estructura molecular, ¿sale? Solamente se reordenaron los hidrógenos. Sí, los oxígenos que estaban desde un principio del citrato. Muy bien, entonces ya tenemos aquí la segunda reacción explicada. Posteriormente, el isocitrato, ¿sí? Seguimos teniendo una molécula de 6 carbonos, ¿sale? Solamente hubo un reordenamiento de los hidrógenos. Entonces, el isocitrato, jóvenes, va aquí a sufrir una descarboxilación oxidativa y también una deshidrogenización. El isocitrato, jóvenes, va a sufrir una pérdida de hidrógenos, ¿sale? Y al perder hidrógenos, el isocitrato se va a llamar a alfa-cetoglutarato, se va a convertir en alfa-cetoglutarato y nosotros también vamos a perder un CO2. Es por ende que la mitocondria ayuda a la respiración celular. Entonces perdemos un CO2 y aquí inmediatamente nicotina adenindinucleótido, que es vitamina B3, se incluye a esta reacción química para llevarse los hidrógenos, ¿sí? De este lado, y el isocitrato convertirse en alfa-cetoglutarato. Entonces, posteriormente, la reacción número 4 va a volver a sufrir el alfa-cetoglutarato una descarboxilación oxidativa. Vamos a perder otro carbono más y vamos a perder hidrógenos también. Y el alfa-cetoglutarato se va a convertir en succinil. Pero en este caso va a estar, inmersa también la coenzima A. ¿Por qué? Porque el alfa-cetoglutarato, en este caso, al perder un carbono, ¿sí? Al perder un carbono e hidrógenos, se va a convertir en succinil. Pero el succinil es un punto nodal en el ciclo de Krebs y la coenzima A va a transportar al succinil CoA convirtiéndolo en succinato. Y cuando se convierte en succinato, nosotros tenemos un desprendimiento molecular que se llama GTP. Aquí nosotros sintetizamos un guanín trifosfato. Ahorita te platico qué es el guanín trifosfato, ¿sale? Entonces, inmediatamente nosotros tenemos en cuenta aquí que aquí perdimos un carbono del isocitrato alfa-cetoglutarato. Al ser una molécula de 6 carbonos se convirtió en 5 y el alfa-cetoglutarato también sufre otra pérdida de carbono y de tener una molécula de 5 en convertirse en succinil se convirtió en una de 4. Entonces aquí quien transporta al succinil es la coenzima A y la lleva directamente a que sufra una transformación, ¿sí? Porque se pierde una molécula de agua, ¿sí? Se pierde. Entonces tenemos aquí una modificación molecular y cuando el succinil-CoA transporta, bueno, más bien coenzima transporta al succinil, se convierte en citrato. Una vez aquí nosotros tenemos la pérdida, dije la pérdida de una molécula de agua, pero también una ganancia importante donde juega una molécula de fósforo para producir un GTP. Entonces el succinil se convirtió en succinato, ¿sale? Simplemente por transporte de la coenzima A. Entonces seguimos teniendo una molécula de 4 carbonos. Aquí este succinato se va a convertir en fumarato, pero el succinato va a sufrir una deshidrogenización y va a perder 2 hidrógenos. Pero aquí no va a estar nicotina adenindinucleótido, sino flavin adenindinucleótido, que es FAT, y se lleva los hidrógenos. Entonces succinato se convierte en fumarato y estos hidrógenos fueron llevados por la vitamina B2. El fumarato sufre una rehidratación, ¿sí? Y en este caso el fumarato, al sufrir esta rehidratación, el fumarato se va a convertir en malato. Y en el malato nosotros volvemos a tener otra deshidrogenización, ¿sí? Perdemos hidrógenos del malato, ¿sí? Se pierden hidrógenos del malato
dos hidrógenos, y el malato, al perder los hidrógenos, NAD se los lleva a nicotina de N-nucleótido, que es vitamina B3, y el malato se va a convertir en oxalacetato. Entonces se vuelve a convertir en oxalacetato. Llega otro acetil transportado por coenzima A, sufre la condensación entre el acetil y el oxalacetato por una sintetasa, y esta condensación da como resultado el citrato, y el citrato otra vez sufre una deshidratación, una rehidratación. Entonces de citrato, al sufrir una deshidratación, se convierte en cisaconitrato y después se rehidrata para que se convierta en isocitrato. Pierde un carbono, pierde hidrógenos, y el isocitrato se llama en alfa-cetoglutarato. Luego el alfa-cetoglutarato pierde otro carbono, pierde hidrógenos, NAD se los lleva y se convierte en succinil. Succinil se fija coenzima A, se pierde una molécula de agua, se pierde una molécula de fósforo, y succinil, al ser transportado por coenzima A, se convierte en succinato. Esa molécula de agua y esa molécula de fósforo se pega a un GDP y se convierte en un GTP. Ahorita te platico de eso, ¿sale? Muy bien, entonces ya el succinil fue fijado con coenzima A y se convirtió en succinato. El succinato sufre una deshidrogenización, y los hidrógenos se los lleva flavina de N-nucleótido, que es vitamina B2, y succinato se convierte en fumarato, sufre una rehidratación, fumarato se convierte en malato, una deshidrogenización, se pierden hidrógenos, vitamina B3 se lo lleva y se convierte en oxalacetato. Y así se repite el ciclo, jóvenes. Por eso se llama ciclo de Krebs. 8 importantes reacciones. ¿Sale? ¿Cuál es el punto nodal o el punto angular que quiero que te quede claro? Como tú sabes, yo te hablé de del succinil CoA y del succinato. Entonces, para que me puedas entender un poquito mejor, dibujo esta partecita en el pintarrón. Bien, jóvenes, en la mitocondria como tal, no solo quien transporta fósforo es el ATP, el adenosil trifosfato, ¿sí? Voy a poner aquí la membrana celular, ¿sí? Para esto borro esto. Voy a ponerlo acá abajo. ¿Sale? Bien. Sabemos de antemano que el ATP es una molécula de cambio, una moneda de cambio energética, que su chamba es transportar fósforos. ¿Sale? Adenosil trifosfato, por excelencia. Sin embargo, si nosotros ponemos la bicapa lipídica de la mitocondria, nosotros podemos entender que la membrana celular tiene proteína G. ¿Sale? Si nosotros vemos la membrana plasmática, jóvenes, es una estructura con doble capa. Una capa interna, una capa externa. Por eso se llama bicapa lipídica. Y esta bicapa lipídica está un eslabón de proteína que se llama proteína G. Cuando llega una hormona al receptor de proteína G en la capa externa, genera una señalización química. ¿Sale? Y en este caso, al generar esta señalización química,
se abre la barrera de la membrana externa. Pero la membrana interna no va a abrir sus puertas a menos que la mitocondria quiera, ya que la mitocondria puede producir un GTP. Mientras se genera la señalización química de la hormona en la capa externa, nosotros tenemos un GDP, un guanín difosfato. ¿Sí? Guanín difosfato, para que me lo entiendas. Esto es adenosiltrifosfato, es adenina con 3 fósforos y su pentosa, pero esta es guanina con 2 fósforos y su pentosa. ¿Sale? Para que me lo entiendas. Entonces, imagínate que la célula, en la membrana celular, tenemos 2 puertas, la externa y la interna. ¿Sale? Entonces, cuando aquí ya se introdujo la llave de señalización química en la proteína G, hace falta quien va a abrir la puerta, pero en el espacio interno. O sea, aquí ya se abrió la puerta, pero ¿quién va a abrir esta puerta? Ok, cuando la membrana celular, en la membrana interna de la membrana celular, estamos en reposo y no se abre la puerta y estamos en reposo, quien resguarda ese reposo y que tiene el candado cerrado es un guanín difosfato. ¿Sale? Esta mitocondria es muy canija, es selectiva. Realmente es quien ordena a la célula qué hacer y cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque la mitocondria es quien abre las puertas de la barrera interna de la membrana celular. ¿Por qué? Porque mitocondria, ¿sí? Dice, ok, ya se recibió la señalización química. Entonces, GDP se va a la mitocondria, se convierte en GTP, se va a la proteína G de la barrera interna y abre las puertas. Y una vez abriendo las puertas, empieza todas las reacciones químicas. La síntesis de proteínas, la transcripción, la traducción, empieza el ciclo de Krebs, la glucólisis, lipólisis, proteólisis, todo empieza a trabajar en relación a qué hormona fue la que generó la señalización química en la membrana celular. ¿Sale? Entonces, reiterando, cuando la membrana celular está cerrada, tenemos guanín difosfato. ¿Sí? Entonces, inmediatamente llega una hormona. Supongamos que llega insulina, que es una hormona. ¿Sí? Entonces, genera la señalización química. ¿Sale? Entonces, rompe la barrera. Inmediatamente, este GDP se va a la mitocondria, gana un fósforo de más, ¿sí? Gana un fósforo de más y en vez de llamarse guanín difosfato, se va a llamar guanín trifosfato, ¿sí? Guanín trifosfato. Y al llamarse guanín trifosfato, pues se va a la membrana interna, ¿sí? A la capa interna, entonces pone aquí y abre el paso. Entonces, como quien dice, la mitocondria es la que deja entrar a las reacciones químicas y a las moléculas. Es quien comanda. La mitocondria es muy canija, es la que comanda todo el relajo. ¿Sí? Ok, se puede abrir la barrera externa, pero ¿quién abre la barrera interna? ¿Sí? Ah, ¿sabes qué? Ya necesidad de volver a cerrar. GTP pierde un fósforo,
¿sí? Se pierde un fósforo, cierra la barrera interna, cierra la barrera externa. Entonces la mitocondria es quien comanda la entrada y salida de sustancias, ¿sale? ATP pues es quien está fosforilando todas las moléculas para que lleven sus reacciones químicas. Pero la mitocondria es quien hace esto. Entonces imaginémonos lo siguiente. Yo tengo aquí succinil. Estoy aquí hablando de la matriz mitocondrial. Pero para poderlo dibujar lo pongo acá abajito. ¿Sale? Para que me lo pongas, me puedas entender. ¿Sale? Bien. Yo tengo succinil. Como te lo puse en la reacción número 5. ¿Sale? Del ciclo de Krebs. Entonces aquí va a llegar coenzima A. Entonces va a llegar GDP. Vamos a tener aquí un fósforo. Coenzima A lo que hace es añadir este fósforo con una molécula de agua al GDP para que se convierta en GTP. GTP sale de la matriz mitocondrial, sale de la mitocondria y se va aquí para activar la célula. ¿Sale? Para activar la célula. Y el succinil se convirtió, o sea, al llevar a cabo esta reacción, porque es un punto nodal, se convirtió en succinato. Y sigue el ciclo. ¿Sí? Sigue el ciclo. La reacción 6, la reacción 7 y la reacción 8. Y se repite el ciclo de 8 reacciones. Espero que te haya quedado claro cuál es la importancia de la mitocondria, una de tantas, ¿sí? Porque es quien abre la barrera interna de la membrana celular. Regresando a la mitocondria, jóvenes, tenemos aquí la importancia de saber qué pasa con esos hidrógenos. Aquí se formó el GTP, sale y se va. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa, jóvenes, qué pasa con lo que hacen los hidrógenos? O sea, ¿qué pasa con las deshidrogenizaciones donde NAT, FAT y coenzima A estuvieron inmersos en el ciclo de Krebs? Bueno, pues ¿qué pasa con esto? Tu servidor tiene un nuevo diagrama, para que me lo entiendas. ¿Sale? Entonces, aquí está, estructura química del ciclo de Krebs. Si tú puedes observar, aquí tenemos un succinato. ¿Sí? Succinato. ¿Sale? Entonces, el succinato... Perdón. Estoy ya diciendo cosas que no van. Aquí tengo el oxalacetato. Perdón, estaba pensando en succinil. Perdón, reitero. Entonces aquí tengo el oxalacetato. El oxalacetato está conformado por 4 moléculas de carbono. ¿Sí? El oxalacetato. Aquí tú puedes observar. ¿Sí? El acetil, transportado por el acetil-CoA. Llega una enzima que se llama citrato sintasa. Libera la coenzima A y el acetil se fusiona con el oxalacetato, convirtiéndose en citrato. Y teniendo en cuenta una molécula de 4 carbonos con el acetil que es de 2, ya tenemos una molécula de 6. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Entonces, aquí vamos a tener, como te platicaba en esta reacción, ¿sí? Aquí vamos a sufrir una deshidratación por la conitasa, se pierde una molécula de agua y el succinato se va a convertir en cis-aconitato. ¿Sí? Sufre una pérdida de una molécula de agua. ¿Sí? Entonces, el cis-aconitato nuevamente llega a la enzima aconitasa y va a rehidratar. Y el cis-aconitato se va a convertir en isocitrato. Entonces, seguimos teniendo una molécula de 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero si tú puedes observar, simplemente fue como un reordenamiento del oxígeno y 2 hidrógenos, porque aquí se deshidrata y aquí vuelve a hidratarse.
¿Sale? Aquí tenemos la reacción 2. Reacción 3. ¿Sí? El isocitrato, vamos a tener aquí una descarboxilación y una deshidrogenización. Entonces NAT se lleva los hidrógenos por una enzima llamada isocitrato deshidrogenasa y se pierde un carbono. Entonces, dicho de esta manera, nosotros podemos observar aquí que esta molécula de 6 carbonos se convirtió ahora en una de 5, porque ya tenemos la liberación de CO2, ¿sale? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos una molécula de 5 carbonos. Perdimos un carbono, 2 oxígenos, se convirtió en CO2, dióxido de carbono, y los hidrógenos que también perdimos se los llevó nicotina de nucleótido, que es vitamina B3. Por eso es importante en la dieta tener vitamina B3. Seguimos. El isocitrato se convirtió en alfa-cetoglutarato y el alfa-cetoglutarato va a sufrir también una deshidrogenización y una descarboxilación. ¿Sí? Entonces se pierde carbono, se pierde oxígeno, se pierde hidrógeno, pero aquí hay algo muy interesante, jóvenes, donde, muy importante, donde tenemos la coenzima muy inmersa. Aquí está la coenzima, sale. Entonces NAT se lleva los hidrógenos del alfa-cetoglutarato, se pierde otro carbono, ¿sí? Y con moléculas, 2 moléculas de oxígeno se forma CO2 y aquí se va a convertir el alfa-cetoglutarato en succinil-CoA. Es decir que aquí la coenzima A se fija, ¿sí?, al succinil y se convierte en succinil-CoA. Y ya tenemos una molécula de 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Fijada a la molécula transportadora que es coenzima A, que recuerdas que es la vitamina B5. ¿Sale? Muy bien. Entonces, succinil-CoA, vamos a tenerlo aquí en cuenta, que va a sufrir una sintetasa, succinil-CoA sintetasa. ¿Qué va a pasar aquí? Succinil-CoA se le va a añadir una molécula de agua y si tenemos aquí al GDP, ¿sí?, que fue desprendido de la membrana interna celular, fue hacia la mitocondria con un fósforo, entonces un fósforo inorgánico, entonces en este caso GDP por fuerza de inercia con una molécula de agua. Por eso es muy interesante la hidratación, jóvenes, ¿sí? Entonces en este caso el fósforo por fuerza de inercia se junta al GDP y se convierte en GTP y se libera la coenzima A, convirtiéndose el succinil en succinato. Por ende, esta parte es muy importante, jóvenes, ¿sale? Reacción 5, aquí está. Bien, después el succinato tiene 1, 2, 3, 4, siguen teniendo 4 moléculas de carbono, 1, 2, 3, 4, succinato, y después va a sufrir una deshidrogenización también, y en este caso, esta deshidrogenización, tenemos que fabina de nucleótido, que es vitamina B2, se lleva los hidrógenos por esta deshidrogenización y el succinil el succinato se convierte en fumarato. Si puedes observar aquí, ya no tiene 2 hidrógenos en su estructura. Seguimos. Esta fue la reacción 6, ahora en la reacción 7. El fumarato sufre una hidratación por fumarato hidratasa y vuelve a ganar oxígeno e hidrógeno y de fumarato se convirtió en malato. Y el malato sufre otra deshidrogenización donde se va a perder 2 hidrógenos y nicotina, adenindinucleótido, que es vitamina B3, se va a llevar los hidrógenos y en este caso de malato se va a convertir en oxalacetato. ¿Sale? Entonces reiteramos, ¿cuál es la importancia del ciclo de Krebs? Jóvenes, en la nutrición, consumir vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5 y tener una muy buena hidratación para llevar a cabo toda esta reacción. Si tú pudiste observar esta última reacción en convertirse en oxalacetato, se repite otra vez acá, llega otro acetil y empieza el ciclo. Empieza el ciclo. ¿Sale? Como diría el idiota de Bad Bunny, es su ciclo, ¿verdad? Se me metió lo reggaetonero. Perdón.
Entonces aquí está, el ciclo constante, jóvenes, ¿sale? El ciclo. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Bueno, pues los hidrógenos que se llevó Nat, ahí está, los hidrógenos que se llevó Nat. ¿Y cuántos Nat hubo? ¿Sí? En el ciclo de Krebs, si lo ponemos para acá, ¿cuántos Nat hubo? Hubo 3. Coenzima A simplemente ayudó a transportar al succinil a succinato. Nada más, transportarlo. Entonces, ¿cuántos NAT tuvimos? Tuvimos 3. Entonces se llevó 2 hidrógenos, ¿sí? Por cada deshidrogenización se llevó 2 hidrógenos, entonces NAT deshidrogenó 3 veces. Entonces se llevó 6 hidrógenos. Ahí está. Son todos los hidrógenos que se llevó lo que es NAT, ¿sí? En la deshidrogenización, ¿sí? Pero en este caso FAT, ¿cuántas deshidrogenizaciones tuvo? ¿Sí? ¿Cuántas deshidrogenizaciones? Pues solamente una. Tristemente nada más tuvo una. ¿Sale? Entonces, reiterando, jóvenes, nosotros tuvimos el acetil y se condensa con el oxalacetato y así se convierte en citrato y va haciendo el ciclo. ¿Sale? Por favor. Pero, ¿cuántas veces se repite el ciclo? 2 veces. ¿Por qué? Porque es una molécula de glucosa, 2 piruvatos, por ende 2 acetilos, 2 acetil, coenzima A los lleva al ciclo de Krebs, entonces por ver 2 acetil, pues se repite el ciclo por 2. Entonces, en este caso, ¿sale? Vamos a tener, ¿sí? El ciclo por 2. Esto es por un ciclo, ¿sale? NAT 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos. FAT 2 hidrógenos. Otro ciclo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos se lleva NAT. FAT se lleva 2 hidrógenos. ¿Sale? Entonces, en este caso, al finalizar, podemos decir que NAT se lleva 12 hidrógenos. ¿Sí? 6 por 2, 12. Y el FAT por los 2 ciclos se lleva 4. ¿Sale? Bien, una vez esclarecido todo lo que mencionamos del ciclo de Krebs, pues vamos a tomar en cuenta que en este caso la membrana mitocondrial interna, ¿sí? Porque dijimos que tiene membrana externa, membrana interna. En la membrana interna, en el espacio intermembranoso entre la membrana externa e interna, tenemos 5 eslabones, jóvenes. Tenemos 5 eslabones que son los que estoy poniendo de este lado. Para que te quede más claro, ¿sale? A estos 5 eslabones que viven en el espacio intermembranoso mitocondrial, tenemos 5 eslabones y estos 5 eslabones juntos se le llama cadena liberadora de electrones. ¿Sí? Entonces, para poder entender un poquito mejor estos eslabones, ¿por qué? Porque todos los hidrógenos que NAT y FAT recolectaron, los van a llevar acá. Eslabón 1, eslabón 2, eslabón 3, eslabón 4, eslabón 5. ¿Sale? Entonces, para ello, nosotros nos vamos a dirigir, ¿sí?, a cómo es que está esta cadena liberadora de electrones que vive o que está ubicada en el espacio intermembranoso. Pregunta de examen. ¿Dónde está ubicada la cadena liberadora de electrones? En el espacio intermembranoso. Entonces, ahí va a ir, se va a dirigir ahí el nicotina, adenina, dinucleótido, NAD y FAT, van a llegar aquí a posicionar los hidrógenos. Bien, nosotros ya tenemos aquí la cadena liberadora de electrones, ¿sí? Aquí tenemos lo que es el espacio intermembranoso, ¿sí? Donde está aquí la membrana interna y aquí están los eslabones y aquí está la matriz mitocondrial, jóvenes. Entonces tenemos el eslabón 1, eslabón 2, eslabón 3, eslabón 4 y eslabón 5. ¿Sale?
Entonces, para poder entender esto, jóvenes, nosotros vamos a poder considerar que en la fase número 1, ¿sale? En la fase número 1 vamos a tener la llegada de NAT. Con los respectivos hidrógenos. Entonces llega NAT con 2 hidrógenos, ¿sí? NAT, ya sabes cuántos hidrógenos estuvo cargando, ¿sale? Entonces NAT va a llegar aquí y lo que llevamos aquí como estructura que se llama cadena liberadora de electrones, ¿sí? Lleva el trabajo bioquímico llamado fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa, vamos a decirlo así, cuando NAT lleva hidrógenos, se le llama NAT reducido. Pero cuando una vez NAT deja sus hidrógenos aquí, en la parte 1, NAT se vuelve un NAT oxidado y se va. Para traer otros 2 hidrógenos más, que NAT con 2 hidrógenos se llama NAT reducido, deja los hidrógenos allí y NAT se vuelve oxidado y se va por otros hidrógenos más. Llega NAT reducido, deja sus hidrógenos en la primera parte y NAT dice, ok, ya me volvió oxidado, ¿dónde hay más hidrógenos? Vamos a buscarlos y voy por ellos. ¿Sale? Entonces, es así como van a ir posicionando los hidrógenos, ¿sale? En la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, hasta llegar a la fase 5, ¿sale? Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí, jóvenes? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Como tú sabes, un átomo, un elemento químico, tiene electrones, protones y neutrones. El hidrógeno, que es el elemento más chiquito de nuestra tabla periódica, tiene un solo electrón, un solo protón y un solo neutrón. Por tal motivo, los electrones del hidrógeno se van a condensar, se van a concentrar en la parte interna del eslabón, ¿sí? Y esto por fuerza de inercia va a hacer de que el hidrógeno, estar en la fase de abajo, en el espacio de la matriz mitocondrial, sufra un cambio de posición al trasladarse al espacio intermembranoso, ¿sí? Para que me lo entiendas mejor. Entonces, cuando llega aquí el hidrógeno va a sufrir aquí un choque de fuerza entre liberación de electrones y la fuerza de inercia va a hacer que el hidrógeno suba por fuerza de inercia mecánica, ¿sí? Química, ¿sí? Que el hidrógeno está aquí y pase para acá, ¿sí? Suba del espacio de la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso, porque en la membrana interna es donde están los eslabones de la cadena liberadora de electrones, ¿sí? Va. Entonces, cuando llega NAT, va a dejar 2 hidrógenos allí. Entonces, aquí en la fase 1 tenemos una enzima que se llama deshidrogenasa. La deshidrogenasa le quita los hidrógenos a NAT y los posiciona aquí. Y pues NAT se retira. En esto que pasó, los electrones se liberan y se condensan en la fase 1, los electrones, ¿sí? Y esos electrones, jóvenes, pues son partículas subatómicas
que no pueden estar libres, no pueden estar sueltas. Entonces, en la fase 1, ¿sí? Tenemos lo que es dos minerales muy importantes. Tenemos hierro y azufre, ¿sí? Que el hierro y el azufre condensan los electrones liberados de los hidrógenos, ¿sí? Y los canalizan para que estos no queden sueltos. Entonces, al pasar por esto, los hidrógenos por fuerza de inercia mecánica, ¿sí? Suben al espacio intermembranoso, ¿sale? Y los hidrógenos, perdón, al quedar en la parte de arriba, los electrones que quedan aquí, ¿sí? Tenemos aquí una proteína que se llama hierro y azufre, que van a estar controlando los electrones de los hidrógenos, y entonces estos electrones van a pasar a la fase 2 porque no pueden estar mucho tiempo en la fase 1. Pasan en la fase 2, ¿sí? Y en este caso, por fuerza de inercia, se suben otros dos hidrógenos más. ¿Sale? Ya tenemos otros dos hidrógenos más. Después va a llegar FAT, ¿sí? Pero FAT no llega a la fase 1, sino que FAT se brinca a la fase 1 y llega a la fase 2. Esta tiene carta a pasar a la fase 2. La fase 2 se llama coenzima Q o coenzima Q10, si tú quieres decirlo así. ¿Por qué? Porque la enzima Q es una vitamina, ¿sí? Que se encuentra en la fase 2 para controlar los radicales libres. Entonces llega FAT con sus respectivos hidrógenos, ¿sí? Y en este caso concentra los electrones aquí, porque también tenemos la proteína hierro y azufre, y lo que pasa es de que al concentrar aquí los electrones, por fuerza de inercia, suben otros dos hidrógenos más y los electrones pasan a la fase 3 y suben otros dos hidrógenos más. ¿Sale? Y ya tenemos, en este caso, ya tenemos 8 importantes hidrógenos. ¿Sale? Bien. Entonces, como nosotros ya vimos aquí de este lado, al pasar a la fase 3, ¿sí? Los electrones, ya tenemos 8 hidrógenos arriba, FAT ya no tiene nada que hacer aquí, entonces se retira. Aquí nosotros también sufrimos una deshidrogenización en la fase 3, ¿sí? Pero en la fase 2, perdón, tuvimos una deshidrogenización, pero en la fase 3 tenemos la concentración de los electrones, jóvenes, la concentración de los electrones, ¿sí? Y estos electrones pasan porque no pueden estar mucho tiempo, ya que la fase 3 también se le conoce como la fase de controlar los hidrógenos y tiene un nombre muy importante que se le llama citocromo, ¿sale? Se le conoce como citocromo C. El citocromo es la unión de dos importantes aminoácidos que se le conocen como cisteína más cisteína. Entonces, cisteína y cisteína forman un citocromo y van a soportar los electrones que van pasando de un lado para otro, ¿sí? Entonces, en este caso se concentran aquí, ¿sale? Se concentran aquí y en este caso, pues al concentrarse aquí, subiría nada más y nada menos, subirían dos hidrógenos más.
pero ya los subimos, que ya están aquí, que son los 8, ¿sale? Entonces estos electrones que están aquí van a pasar a la fase 4, ¿sí? De la fase 4 a la fase de la fase 3 a la fase 4. Entonces al pasar los electrones que están aquí van a pasar para acá, y en este caso pues van a subir otros 2 hidrógenos más, ¿sí? Teniendo en cuenta nada más y nada menos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrógenos. La fase 4 se le conoce como citocromo oxidasa. Y la citocromo oxidasa lo que va a hacer es agarrar los electrones que están aquí, bajarlos de este lado, ¿sí? Baja los electrones, jóvenes. ¿Y cuántos electrones serán? 4 nada más. ¿Por qué? Porque, volvemos a reiterar, llega Nat, posiciona sus 2 hidrógenos, se liberan 2 electrones, se posicionan aquí y suben 4 hidrógenos. Después esos electrones pasan a la fase 2, que es coenzima Q, y por fuerza de inercia suben otros 2 hidrógenos más y ya tenemos 4. ¿Sale? Después llega FAT, deja sus hidrógenos, pero aquí se liberan los electrones y ya tenemos aquí 4 importantes electrones. Y al dejar lo que es sus electrones en la fase 2, ¿sí? Se suben 2 hidrógenos y esos 4 electrones pasan a la fase 3. Y la fuerza de inercia de pasar de la fase 2 a la fase 3 se suben otros 2 hidrógenos más. Y ya tenemos 8. ¿Sale? En la fase 3 ya se concentraron los hidrógenos, ¿sí? Y van a pasar los 4 electrones de fase 3 a fase 4. Y por fuerza de inercia se suben otros 2 más hidrógenos, tomando en cuenta 10. Entonces estos electrones, jóvenes, estos electrones, imagínense que va pasando una molécula de oxígeno, ¿sí? Va pasando una molécula de oxígeno, ¿sí? O2, ¿sí? Oxígeno, ¿sale? Y los electrones lo que van a hacer es romper al oxígeno en dos, ¿sale? Y nada más y nada menos que 2 hidrógenos que estén ahí sueltos se junten para formar 2 moléculas de agua. Y así nosotros podemos controlar los radicales libres. ¿Sale? Aquí tenemos al citrocromo C y al citrocromo oxidasa. Y aquí tenemos la proteína hierro y azufre y proteína hierro y azufre. Y en este lado pues necesitamos aquí en cierta forma, ¿qué necesitamos nutricionalmente para controlar los radicales libres? Necesitamos nada más y nada menos que el azufre y el hierro, pero también necesitamos del aminoácido cisteína, pero mi cuerpo puede producir cisteína sin ningún problema porque es un aminoácido no esencial, ¿sale? Entonces, nosotros ya tenemos cómo concentramos los electrones aquí y ya tengo todos los hidrógenos hacia arriba, ¿sale? Entonces, estos hidrógenos, ¿sale? Van a llegar, jóvenes, van a llegar ¿sí? Van a llegar al último eslabón de la cadena que se llama ATP sintasa, ¿sale? Y este último eslabón te lo platico un poquito mejor para que me lo entiendas. Esto que ves de color café se le llama rotor F0. Y el rotor F0 tiene un eje donde gira el rotor, ¿sí? Acá abajito tenemos una importante estructura que se le conoce como ATP sintetasa, ¿sí? En donde vive el estator llamado ATP F1, que es este. Reitero, rotor F0, eje del rotor, ¿sí? Que se llama estator, esto. Y aquí tenemos lo que es unas hélices que van girando a favor de manecillas del reloj, ¿sí?
a favor de las manecillas del reloj, no tenemos una enzima que se llama ATP sintetasa y que este también se le conoce como estator F1, rotor y estator con sus respectivas hélices que giran a favor de las manecillas del reloj. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues los hidrógenos se van a estar apilando de 4 en 4 y se van a introducir 4 aquí al rotor F0. Se introduce 1 y regresan, si lo pongo de este lado, ¿sí? Se introduce y al introducirse gira este rotor, este. Aquí hay un tubo de salida que salen los hidrógenos y esto al entrarse los hidrógenos pasan 4, ¿sí? Pasan 4 y esto hace girar a favor de las manecillas del reloj el estator F1, donde tenemos la enzima ATP sintasa o sintetasa, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Pues estos hidrógenos bajan, salen por este tubo y se van para acá, sin ningún problema. Entonces, una molécula de oxígeno, ¿sí? Con una molécula de fósforo va pasando un triste ADP, pero al girar el rotor F0 con el estator F1, que tenemos la enzima ATP sintasa, lo que va a pasar es de que al girar la fuerza de inercia, el ADP se fija al fósforo, también con la molécula de oxígeno, porque hay una fuerza de inercia, y que este cambia, se vaya para acá y cambia a ATP. Entonces, ahí está, jóvenes, ¿sí? Entonces, así es como nosotros entendemos la cadena liberadora de electrones, ¿sí? Reiterando, se van otros 4 hidrógenos más. 1, 2, 3, 4. Se introducen, giran el rotor F0. Estos 4 hidrógenos salen por un tubo de este lado, se incorporan para acá, ¿sí? E inmediatamente una molécula de oxígeno y una molécula de fósforo, que tenemos aquí una enzima llamada ATP sintasa, gira a favor de las manecillas del reloj y de tener un ADP que haya perdido un fósforo, ¡pum!, se convierte en un ATP. Entonces, por ende, yo les había dicho, jóvenes, que ¿cuántas veces se puede reciclar un ATP? Hasta 100 veces. Es un número subjetivo, hasta 100 veces. ¿Cuándo dejas de producir ATP? Pues ya que te mueras. Dejas de producir ATP. Entonces, así es como nuestro ciclo de Krebs trabaja, nuestra cadena liberadores de electrones trabaja. Entonces, así está, ¿va? ¿Sale? Fíjate. ¿Cómo nos fuimos de una parte, pues obviamente lo mayor a lo menor? ¿Sí? O sea, hablamos de la célula, ¿sí? Aquí estábamos, ¿sí? Glucosa, piruvato, acetil. Obviamente la coenzima transporta a la matriz mitocondrial el acetil en la mitocondria, ¿sí? Ahí está.
Y entonces en la mitocondria, ciclo de Krebs, ya platicamos de él, cadena liberadora de electrones, y pasa lo que te acabo de mencionar. ¿Sale? Entonces, así es como nosotros producimos ATP, jóvenes. Producimos ATP, adenosil trifosfato. ¿Sale? Espero que te haya gustado la presentación. Hasta aquí va a ser el examen. Y pues a lo largo de las vacaciones, si tú me lo permites, voy a seguir subiendo videos para que te suscribas, porque te voy a hablar sobre cómo quemas grasa, cómo trabaja tu cerebro, cómo es el potencial de membrana y cómo es que trabaja el colesterol en tu cuerpo. ¿Sale? Muchas gracias por tu atención y pues espero que te vaya excelentemente bien en tu examen. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, no me queda más por agradecerles por su tiempo, por su atención, por su apoyo y decirles que muchas gracias en verdad por este ímpetu, por echarle todos los kilos a este ciclo, a esta contingencia, ¿sí? Decirles así que su servidor pues queda a la orden, no es toda la información la cual te incluí en el video, ¿sale? Solamente fue una pequeñita parte, ¿sale? Si tú gustas suscribirte al canal de YouTube, voy a estar subiendo videos un poquito más estructurados sobre cómo quemamos grasa, cómo se lleva a cabo la oxidación de lípidos. Vamos a hablar también sobre análisis bioquímicos. Vamos a hablar cómo es que trabaja tu cerebro en el potencial de acción, potencial de membrana. Vamos a estar hablando del ciclo de la urea. Entonces, hacen falta un poquito más de información, ¿sale? Si tú gustas suscribirte al canal, voy a estar subiendo los videos en interciclo para que tú los puedas estudiar y los puedas ver. Si es así, pues tu servidor agradecido y pues más que nada comprometido contigo para seguir compartiendo información. ¿Sí? Muchas gracias y espero que te haya ido excelentemente bien en tu examen. ¿Sale? Todo el éxito. Y ya sabes, estudia mucho, sea autodidacta, sea proactivo.